En el escenario del coronavirus estoy observando un fenómeno que ya he descrito en mis columnas en diarios, en revistas y en radio, donde hago análisis político y también en televisión, y ahora quiero explicarlo en esta columna que hago en el canal 12. Eh, Hay dos modelos de liderazgos: los liderazgos de confrontación y los liderazgos de gestión. Los liderazgos de confrontación son fuertemente ideológicos, tienden a construir poder en base a lograr el apoyo de un sector de la sociedad contra un enemigo o algo o alguien a quien se identifica como enemigo. Los liderazgos de confrontación construyen poder confrontando contra esos enemigos que le presenta a la sociedad, logrando el apoyo de un sector de ella, y normalmente son liderazgos que logran una fuerte notoriedad, incluso logran espectacularidad. Los liderazgos de gestión, por el contrario, son liderazgos mucho más sobrios, pero mucho más eficaces cuando se trata de enfrentar desafíos como el actual. ¿Y cuál es el desafío actual? El que se ve en el escenario de la pandemia: la irrupción de lo que yo llamo una circunstancia objetiva. Las circunstancias objetivas son aquellas que no pueden ser descritas desde la subjetividad de las ideologías y de las miradas morales, ¿no? Las circunstancias objetivas son aquellas en las que irrumpe una situación o un enemigo, pero que no tiene conciencia, que no tiene ideología y que no tiene intereses propios contrapuestos a los intereses que todo gobierno dice defender o que un líder determinado dice defender. Eso es lo que yo llamo circunstancias objetivas. La pandemia es una circunstancia objetiva. En ella y con ella irrumpe un enemigo incluso poderosísimo, de capacidad devastadora, pero el virus es un enemigo inconsciente, carece de conciencia, es un enemigo aideológico. El virus no tiene una ideología, el virus no tiene intereses propios que se expliquen como contrapuestos a los intereses del resto de la humanidad. El virus existe como circunstancia objetiva, ¿no? Y frente a las circunstancias objetivas, los liderazgos confrontacionistas, que son marcadamente ideológicos, tienden a naufragar, o por lo menos quedan desenfocados. Los liderazgos confrontacionistas se desenfocan frente a una circunstancia objetiva porque no tiene posibilidad de dotar a ese enemigo de una intencionalidad, de intereses propios y de una ideología contrapuesta a la ideología propia de ese liderazgo. Por eso, en las circunstancias objetivas, los liderazgos de confrontación, al no poder confrontar, se quedan desenfocados y se hacen fuertes los liderazgos de gestión, aquellos que son más sobrios, mucho menos espectaculares, pero más eficaces, precisamente por ser menos ideologizados a la hora de enfrentar una circunstancia objetiva. Lo estamos viendo en todos los rincones del planeta y creo que lo estamos viendo también en la Argentina. Los liderazgos confrontacionistas o fuertemente ideológicos pueden ser de izquierda o de derecha, pero tienen en común lo mismo. Construyen poder acaudillando un sector de la sociedad al presentarle un determinado enemigo al cual hay que combatir. Donald Trump es un típico liderazgo de confrontación. Jair Bolsonaro también es un caso típico y patológico, en ese caso, de liderazgo de confrontación. También el de Trump es un liderazgo patológico de confrontación. Por eso, desde la irrupción del coronavirus, quedaron desenfocados
y sus actuaciones no pueden más que ser patéticas, grotescas y contraproducentes. Por eso de tener un protagonismo en un escenario que le resulta absolutamente ajeno a un liderazgo ideológico y confrontacionista, Trump comete estropicios, verdaderos papelones, como por ejemplo hablar del desinfectante y de la luz solar como armas implacables en la lucha contra el COVID-19. Y ni qué decir de Bolsonaro, un presidente que desde el inicio de la pandemia se ha dedicado a sabotear peligrosamente las políticas públicas sanitarias, a sabotear peligrosamente y casi desde una actitud de irresponsabilidad, pero en el borde de la criminalidad, las políticas de distanciamiento social, ¿no? Bolsonaro está en una deriva que parece avanzar derecho hacia el naufragio y Trump no parece demasiado lejos de una situación similar. Pero también vemos que líderes de izquierda, ideologizados y confrontacionistas, quedaron fuera de foco. El mexicano Andrés Manuel López Obrador, el nicaragüense Daniel Ortega. Incluso en la Argentina vemos cómo los liderazgos confrontacionistas quedan fuera de foco. Para mí, dos liderazgos confrontacionistas son muy claramente el de Cristina Fernández de Kirchner y también, aunque no parezca, el de Mauricio Macri. El de Cristina Fernández de Kirchner es evidentemente así, fabrica enemigos y los ostenta esa fabricación de enemigos, pero esos enemigos tienen que estar dotados de intención, de ideología y de intereses. El coronavirus no tiene ninguna de esas cosas. Entonces Cristina queda desenfocada. Pero al revés de Trump y de Bolsonaro, ella se aparta del centro de la escena y solo sube al escenario cuando se habla de medidas que pueden ser presentadas como un arma contra enemigos con ideología, con intereses, con intencionalidad. Sería el caso de la política o de la creación de un impuesto a las grandes riquezas. Algo con lo que yo no estoy en desacuerdo, pero sí puedo objetar la intención. Si la intención es eso, buscar construir poder a través de la confrontación, porque esa es la esencia y la naturaleza de un liderazgo. Y por lo tanto, si no tiene con quién confrontar, porque el enemigo real, el que está en el centro del escenario, no tiene intencionalidad, no tiene intereses, no tiene ideología, entonces quedan desenfocados y en cortocircuito. Viene bien un impuesto a las grandes riquezas, ¿no? Para librar una pulseada donde presentar un enemigo. Les decía que también para mí el de Macri, aunque no parezca, es un liderazgo de confrontación. Por eso también Macri, con más bajo perfil, pero también queda desenfocado. También le cuesta existir en este escenario, porque el suyo es un liderazgo de confrontación. No parece porque tiene un discurso desideologizado, despolitizado, hasta superfluo. Sin embargo, su poder siempre se basó en el aborrecimiento de un sector de la sociedad al kirchnerismo, al peronismo también y a Cristina en particular. En fin, estos liderazgos, los de confrontación, quedan desenfocados en un escenario donde irrumpe una circunstancia objetiva. Los que ganan terreno son los liderazgos de gestión. Hasta el momento, con muchas cuestiones para criticárseles, para debatir, con muchas dudas que recién se van a esclarecer en el futuro, tanto Alberto Fernández como Horacio Rodríguez Larreta e incluso muchos gobernadores, empezando por el de Córdoba, Juan Schiaretti, están mostrándose o están siendo percibidos por la sociedad como liderazgos de gestión, no como liderazgo de confrontación. Y también están percibidos por la sociedad como liderazgos eficaces frente a esta adversa circunstancia que parece una pesadilla.